Han existido desde los tiempos más remotos. El ser humano las ha practicado desde antes de convertirse en un ser civilizado. ¿Qué son? ¿Por qué surgen? ¿Cuáles son sus consecuencias? ¿Y por qué es necesario analizar la guerra? Vivimos en un mundo en constante transformación. Algunos cambios ocurren por la necesidad de conciliar opiniones o intereses opuestos relacionados con diversos asuntos. Por ejemplo, temas económicos, políticos, religiosos o territoriales. Cuando estas diferencias no se resuelven, surgen desacuerdos que pueden provocar conflictos violentos, guerras o revoluciones. Un conflicto violento es una lucha sostenida entre grupos que entran en confrontación y que emprenden acciones que ocasionan la muerte y lesiones a gran parte de la población. Sus causas son complejas como la pobreza, la discriminación, la religión, las diferencias ideológicas y los problemas de tierras, entre otros. Un tipo de conflicto violento pueden ser las guerras. Una guerra es una lucha armada prolongada entre dos o más naciones, durante la cual se producen actos violentos. La guerra implica el rompimiento de un estado de paz y suele generar un elevado número de muertes. Consideramos también que ante la posibilidad de una guerra en un país o en una región, algunos organismos funcionan como intermediarios entre las partes para lograr un acuerdo y hacer la función de árbitro. Este es el caso de la Organización de las Naciones Unidas, institución creada en 1945. Cada vez que nos preguntemos por qué los conflictos bélicos están presentes en el mundo del siglo XXI, necesitamos analizar sus causas, entender cómo se han desarrollado y sus diferencias con procesos anteriores, además de reconocer las consecuencias que han provocado y su impacto en la sociedad. En este sentido, el estudio de la historia nos permite comprender algunos elementos de un conflicto, pero también nos proporciona un punto de comparación para entender las particularidades. A lo largo de la historia, algunos desacuerdos no resueltos mediante el diálogo han involucrado a miles o millones de personas y se han convertido en guerras de gran escala difíciles de resolver. Por ejemplo, la Primera y la Segunda Guerra Mundial marcaron el siglo XX, pues alcanzaron enormes proporciones. Sus causas fueron diversas, entre ellas la búsqueda de las naciones por la supremacía económica y la consolidación de su poder político y territorial. El resultado fue la pérdida de millones de vidas humanas, destrucción de ciudades, crisis económica, política y social en los países vencidos y la modificación de las fronteras, lo que a su vez ocasionó posteriores enfrentamientos. Dichos conflictos podemos dividirlos en guerras externas e internas. Una guerra externa es un conflicto que involucra a dos entidades internacionales. Un ejemplo de este tipo de guerras son los movimientos de independencia, pues los habitantes luchan por formar una nación. Por otro lado, una guerra es interna cuando en los conflictos armados no intervienen otras naciones. Se le conoce como guerra civil al enfrentamiento entre dos bandos contrarios para defender intereses o posiciones distintas en cuestiones políticas, ideológicas, económicas o religiosas. Este es el caso de la Guerra Civil Española, la Guerra Civil de Bosnia o la Guerra Civil de El Salvador. Otro tipo de guerra interna es la llamada guerra de guerrillas, que es una estrategia que llevan a cabo pequeños grupos de civiles armados que no pertenecen al ejército y que luchan atacando por sorpresa al enemigo. Por ejemplo, el caso de la guerrilla en América Latina y los conflictos políticos religiosos en Yemen, en Medio Oriente. Una revolución, por su parte, es un cambio o transformación radical y se trata de una ruptura del orden establecido.
Las revoluciones pueden ser por causas económicas, sociales, culturales o ideológicas. Los cambios revolucionarios tienen consecuencias trascendentales, generan cambios en las estructuras políticas, económicas y sociales, y nacen como resultado de procesos históricos. Por ejemplo, una revolución cultural importante se llevó a cabo desde mediados del siglo XVIII, cuando circularon nuevas ideas que impulsaron a la burguesía a tener una acción más decidida en contra del poder de los reyes. Las ideas de la Ilustración, que promulgaban la libertad y la igualdad de las personas, cambiaron radicalmente el pensamiento de la época. Una guerra puede convertirse en una revolución. Por ejemplo, las ideas ilustradas generaron dos guerras: la independencia de las 13 colonias inglesas y la Revolución Francesa. La primera es una guerra externa, pues se llevó a cabo entre dos naciones y terminó con la Declaración de Independencia en 1776, estableciendo una república democrática conocida posteriormente como Estados Unidos de América. Por otra parte, la Revolución Francesa es una guerra interna que logró derribar al régimen encabezado por el rey Luis XVI en 1789. Las independencias hispanoamericanas son otro ejemplo de guerras entre estados. Entre 1810 y 1824, España y Portugal no pudieron controlar las revoluciones de independencia de las colonias de Hispanoamérica. Con el surgimiento de nuevos países, el territorio del continente americano se modificó. En décadas recientes, la República de Yugoslavia, un país que hasta 1990 existió en Europa, cerca de la región de los Balcanes, sufrió una serie de guerras internas por diferencias políticas, religiosas y étnicas que terminaron disolviéndola en 6 naciones: Croacia, Eslovenia, Macedonia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro y Serbia. Analizar las causas y consecuencias de las guerras nos permite reflexionar sobre los problemas actuales, la destrucción que generan y sus posibles soluciones. Espero que te haya gustado este video. Si es así, regálame un like y te pido de favor lo compartas. Suscríbete a mi canal para más contenido relacionado a la historia. Hasta la próxima.